En este tutorial vamos a aprender a construir flujos. Un flujo es una cadena de acontecimientos que van a suceder cuando el jugador pulsa en algún elemento interactivo de nuestra escena. Para añadir elementos, consultad el tutorial de los elementos. Nosotros vamos a utilizar de momento un elemento cualquiera. Entraremos en nuestra cafetería. Vamos a añadir un elemento. Vamos a utilizar un objeto para esto. Buscaré un ordenador en la librería y vamos a colocar un ordenador portátil dentro de nuestra escena. Vamos a moverlo y lo vamos a situar encima de la mesa y lo vamos a girar un poquito para tenerlo de frente. Bien, tenemos un ordenador portátil dentro de nuestra escena. Lo llamamos ordenador y ahora dentro de nuestra escena cafetería tenemos un objeto que es el ordenador. En este momento el ordenador funciona casi como un elemento de atrecho, es una mera decoración porque no es interactivo hasta que no añadamos acontecimientos que dependan de él. Para hacerlo tendríamos que pulsar añadir nueva pieza, este botón que va a continuación del ordenador. Mientras no añada nada, el jugador no podrá interactuar con el ordenador. Nada va a suceder si el jugador pulsa en el ordenador. Pero si yo cuando el jugador pulsa en el ordenador le quiero enseñar algo al jugador, podemos utilizarlo para transmitir información de nuestro curso, por ejemplo. Podríamos añadir un vídeo, podríamos añadir un audio, una imagen, un PDF o podríamos simplemente crear un texto. Vamos a llamar a este texto lección. Vamos a llamarlo lección 1 como título y aquí escribiríamos el texto, ¿no? Este sería el texto de la lección. Puntos suspensivos. Ahora mismo lo que hemos hecho es establecer un flujo con solo una pieza. El flujo va a funcionar cuando el jugador pulse en el ordenador dentro de la escena. ¿Qué va a suceder? Que la lección se va a abrir. Imaginad que esta es una lección de vuestro curso y después de consultar esta lección, lo que queréis es pedirle al alumno que responda unas preguntas de test. Entonces, lo que haríamos es añadir otro nuevo acontecimiento, una nueva pieza detrás del texto y vamos a añadir la pieza test. Lo voy a llamar test y vamos a añadir una pregunta que sería pregunta 1 con 3 opciones diferentes. Yo solo voy a poner A, B y C y vamos a marcar la C como la correcta y guardamos. Ahora mismo lo que va a suceder es que si el jugador pulsara en el ordenador, se va a mostrar una lección en formato texto, con el texto que yo he previamente escrito, y cuando el jugador cierre la lección, se mostrará el test para que el jugador responda a ese test. Esto es un flujo. Y los flujos siempre necesitan de un elemento inicial que lance ese flujo de acontecimientos. Vamos a ver cómo quedaría este flujo de ejemplo en la escena. Entramos en una escena en la que vamos a ver un ordenador sobre la mesa. Si yo pulso la puerta o pulso el cartel no sucede nada, pero si me coloco sobre el ordenador, como hemos establecido un flujo colgando de este ordenador, lo hemos convertido en un elemento interactivo en la escena. Si pulso en el ordenador, se va a mostrar la lección que yo he creado. Y cuando el jugador termine de leer esta lección, se va a lanzar directamente el test que hemos creado con las distintas preguntas.